Hola Easypromeros. Hace unos días os hice un tutorial de cómo organizar un sorteo de menciones en tus stories de Instagram. Os enseñé a cómo organizarlo de forma totalmente automática, aleatoria y transparente para ahorrarte tiempo y sacar el máximo partido. Os lo dejo por aquí arriba. Y hoy vamos a hablar de otro tipo de sorteo en las historias de Instagram. Vamos a ver cómo hacer un sorteo de respuestas en Instagram Stories de manera automatizada con la herramienta Easypromos. ¡Vamos allá! ¿Estás listo para aprender cómo hacer un sorteo en Instagram Stories de forma totalmente automatizada y sin perder ni un minuto de tu valioso tiempo? Pues sigue viendo este vídeo ya que te vamos a explicar cómo hacer un sorteo de respuestas en Instagram Stories con la herramienta Easypromos. Los sorteos de respuestas en las historias de Instagram son una forma de interactuar con tu audiencia y aumentar el engagement con tu comunidad. Consisten en pedir a los usuarios que respondan con un comentario a una o varias de las historias de la marca para participar en el sorteo. Y a diferencia de los sorteos de menciones en las stories, que sirven sobre todo para aumentar la visibilidad de tu marca, los sorteos de respuestas ayudan a aumentar el alcance de tus historias. Piensa que al incrementar la interacción de tus historias con las respuestas de tus usuarios, tus próximas publicaciones en Stories se presentarán a más gente, puesto que Instagram entiende que son útiles y generan engagement. Así pues, aparte de generar diálogo con tus seguidores, estás consiguiendo aumentar la visibilidad de tu contenido efímero en Instagram. ¿Qué te parece? Está bien, ¿no? Así que si quieres tener más seguidores, más visibilidad y mejorar la interacción con tus seguidores, esta es tu oportunidad para crear un sorteo que llame la atención y que no te deje sin aire. Y ahora vamos paso a paso. ¿Cómo lanzar un sorteo de respuestas en Instagram Stories? Pues bien, el funcionamiento de este sorteo es el siguiente. La marca o empresa define un hashtag para el sorteo y después la marca o empresa publica una o múltiples stories en su perfil de Instagram animando a los usuarios a participar mediante una respuesta a la historia incluyendo el hashtag definido para entrar en el sorteo. Y entonces los usuarios participarán respondiendo a la historia con un mensaje incluyendo el hashtag definido por la marca. Y desde el panel de control de Easypromos podrás recuperar todas las respuestas a las stories realizadas por los usuarios para realizar el sorteo entre todas las respuestas importadas. Y lo bueno es que, adicionalmente, puedes programar un mensaje de agradecimiento automático para enviar un mensaje a los usuarios a medida que van participando. Y esto es la bomba. Y como te digo, de esta manera con Easypromos podrás hacer este sorteo de forma automática, aleatoria y transparente. Genial, ¿no? Por ejemplo, para el lanzamiento de un nuevo producto, la cadena de librerías Casa del Libro organizó un sorteo de respuestas en Stories. El libro en cuestión era La noche que nos escuchamos de Albert Espinosa y los participantes tenían que responder a la story utilizando el hashtag Albert Espinosa. Y de esta forma, la marca pudo filtrar a los participantes de forma automática y escoger a 5 ganadores aleatoriamente. Además, tras el sorteo, la marca obtuvo un certificado de validez generado por Easypromos que dio confianza y transparencia a toda la acción. Otro ejemplo, la red de supermercados Covirán hizo también un sorteo de respuestas en las historias de Instagram, pero dio un paso más allá, ya que aparte de pedir el uso de un hashtag en el comentario, los usuarios también debían explicar cuál era su película de terror favorita. Y de esta forma pudieron celebrar Halloween con su comunidad online a la vez que dieron protagonismo a las opiniones de los usuarios. Además, una buena práctica que utilizó Covirán a la hora de comunicar los ganadores es colgar una story con los nombres de usuarios de los 5 afortunados, además de crear un apartado en destacados con toda la información del sorteo. Y tenemos muchos más ejemplos en nuestra web easypromosapp.com. Os invito a que los veáis. Y ahora que hemos visto estos ejemplos, vamos a ver más detalles de este tipo de sorteos. Así, una vez tengas pensada la dinámica del sorteo, cuánto durará y qué stories publicarás, ten en cuenta que durante el tiempo que dure el sorteo, deberás estar atento. Por ejemplo, siempre debe haber historias publicadas porque es por donde los usuarios pueden participar. Por lo tanto, no escasees con las historias esos días y diseña varios tipos para explicar cómo participar, qué premios sorteas o realizar preguntas para incentivar los mensajes o respuestas. También es importante explicar la dinámica en un post del feed y, como no, hacer publicidad para que la gente sepa que tienes un sorteo activo y dónde y cómo se puede participar. Y como siempre, las bases legales son muy recomendables y las puedes enlazar en la bio de Instagram. Por cierto, si no sabes cómo crear unas bases legales,
En Easy Promos tenemos una herramienta gratuita para crearlas en minutos. Y ahora, atento a cada paso que te voy a contar. ¿Cómo funciona el sorteo en Instagram Stories de respuestas? Pues para empezar a crear el sorteo, accede a easypromosapp.com y crea una cuenta o entra en tu panel de administración si ya la tienes creada. Después, selecciona el tipo de sorteo en Instagram Stories que quieres realizar y haz clic en Crear nueva promoción. Aquí, escoge la opción de sorteo en Instagram Stories y selecciona Sorteo de respuestas en Stories. Aquí se te presentará la pantalla de configuración del sorteo y, en esta pantalla, el primer paso será crear una marca organizadora y un título para el sorteo. La marca organizadora es como una carpeta dentro de tu cuenta de Easy Promos que te ayudará a organizar todos los sorteos que crees. Es independiente de cualquier red social, por lo que no importa qué plataforma estés usando. Es para tenerlo todo muy ordenadito. Y a continuación, tendrás que conectarte con el usuario de Facebook que administra la página vinculada con tu perfil de Instagram. Y luego, selecciona la cuenta de empresa de Instagram que desees utilizar para el sorteo. Y una vez que hayas conectado la cuenta de Instagram, el siguiente paso es configurar las participaciones que deseas importar para el sorteo según el tipo de sorteo que hayas seleccionado. En este caso, estás configurando un sorteo de respuestas en Stories. Y como has elegido este tipo de sorteo, encontrarás las siguientes opciones que debes configurar. En primer lugar, selecciona qué respuestas quieres importar al sorteo. Esta opción te permite elegir las respuestas de las Stories que desees importar al sorteo y puedes elegir entre importar solo las respuestas que incluyen un hashtag específico y entonces, por ejemplo, puedes pedir a los usuarios que incluyan el hashtag sorteo en su respuesta para confirmar su participación. Así podrás configurar que el sistema solo importe al sorteo las respuestas con ese hashtag. O si no, también puedes importar todas las respuestas realizadas por los usuarios a tus stories. Aquí elige lo que te vaya mejor. Eres tú el que mandas. En segundo lugar, debes seleccionar la zona horaria del sorteo. Y luego, tienes la opción ¿Quieres importar respuestas anteriores a tu story? Y aquí puedes elegir dos opciones. La primera es importar solamente las nuevas respuestas. Y de esta forma, los usuarios que hayan respondido a tu story antes de crear el sorteo no se importarán. Y si no te mola esto, puedes elegir importar respuestas pasadas realizadas en tu story. Para ello, puedes definir la fecha de inicio de importación de respuestas. Por ejemplo, si publicas la story en tu perfil de Instagram el sábado, pero no creas el sorteo hasta unos días después, puedes configurar la fecha de inicio de importación para que el sistema empiece a importar las respuestas desde el sábado. Mola, ¿eh? Pero ojo, ten en cuenta que como máximo la herramienta recupera las respuestas de 7 días. Y bien, una vez creado el sorteo, el sistema activa de forma automática el monitor de nuevas respuestas que irá importando en tiempo real las nuevas respuestas realizadas por los usuarios en las stories. Así de fácil. Y si quieres, puedes activar la opción de mensaje de agradecimiento automático para enviar un mensaje de respuesta a los usuarios cada vez que se importe una nueva participación. Y también puedes utilizar la palabra @username para hacer una mención del usuario en el mensaje de agradecimiento automático. De esta manera le aparecerá justo su nombre de usuario en el mensaje que le envíes. Y así, si tienes 500 participantes, Easy Promos enviará automáticamente esos 500 mensajes personalizados. Eso es brutal. Y una vez finalizado el periodo de participación, es hora de avanzar al siguiente paso: revisar el listado de participantes y usar las herramientas de filtro y exclusión. Aquí puedes excluir usuarios de una lista negra, excluir a usuarios que ya han ganado otro sorteo o realizar una exclusión puntual de usuarios. Tú mandas. ¿Y qué pasa si quieres sortear diferentes premios? Pues con la opción Configura los premios, puedes crear todos los premios que tienes previsto sortear y definir el número de ganadores para cada premio. Por ejemplo, puedes tener un primer premio de entradas de cine con 2 ganadores y un segundo premio de entradas para un concierto con otros 2 ganadores. Fácil y eficaz. Y después, a continuación, indica cuántos ganadores necesitas obtener y señala también cuántos suplentes. Recomendamos siempre pedir suplentes para una gestión más fácil y eficaz de los premios, ya que a veces hay gente que no reclama su premio. Y finalmente haz clic en continuar y realiza un test para comprobar cómo funcionará el sorteo y cómo se presentarán los ganadores. Y es que antes de empezar con el sorteo, Easy Promos te da la opción de hacer varios test de prueba para asegurarte de que todo esté configurado correctamente. Y cuando ya estés listo, el sistema te permitirá finalizar el sorteo y obtener los ganadores y suplentes. Y aquí, en caso de que no dispongas de un plan activo en Easy Promos, el sistema te permitirá activarlo en este momento.
Piensa que este tipo de sorteo está solamente disponible para clientes con el plan básico Pro o superior. Pero vamos, súper económico, ya que con ese plan, aparte de este sorteo, podrás preparar otros sorteos, juegos, etc. Y poco más, ya lo tienes, ¡felicidades! El sorteo ya se ha realizado y se te presenta una pantalla con los resultados. Lo bueno es que EasyPromos te da acceso a una página de ganadores con un link único donde podrás presentar los resultados de una forma atractiva y divertida. Además, podrás personalizar esta página para adaptarla a tu marca y a tus necesidades. Y si quieres añadir un punto de sorpresa y diversión a tus sorteos, puedes presentar el resultado del sorteo con un formato animado utilizando el enlace del modo show. Y también tienes el apartado publicación de ganadores, porque al realizar el sorteo, la herramienta ha generado dos URLs muy importantes que debes tener en cuenta. Primero, tienes un enlace con el certificado de validez conforme el sorteo se ha realizado una sola vez y de forma totalmente aleatoria. Este certificado no se puede modificar e identifica el sorteo. Es como un acta notarial, así que te recomiendo mucho que compartas este enlace junto a los ganadores para que los participantes vean que tu sorteo es totalmente transparente. Y por otro lado tienes la página de ganadores, que es otro link que te va directamente a un microsite que hemos generado, donde se presentan los ganadores y suplentes. Y de esta forma la comunicación del resultado te será más fácil, porque también podrás personalizar esta página para adaptarla a tu marca y a tus necesidades. Y si quieres tener una gestión más eficiente de los premios, puedes habilitar el módulo Reclama tu premio desde la página de ganadores. Y de esta forma, los usuarios interesados en recibir el premio podrán reclamarlo directamente desde allí y poner los datos de envío o los datos que tú quieras que introduzcan. Y de esta manera no tienes que preocuparte de ir avisando uno a uno a los ganadores. Ellos mismos ponen los datos. Y para publicar los ganadores en Instagram, te recomiendo estas 3 acciones. Primero, publica el link de la página de ganadores en la bio de la cuenta organizadora en Instagram. Segundo, publica un post o una historia indicando que en la bio está el resultado del sorteo. Y tercero, aprovecha todos tus canales para difundir el enlace de la página de ganadores del sorteo. Y ya por último, desde el apartado ganadores y suplentes podrás hacer varias acciones. Desde ver si alguien ha reclamado su premio y los datos personales que ha comunicado, gestionar los premios para cambiarlos si es necesario, o incluso descargarte un archivo con toda la información facilitada por los premiados. ¡Qué mola la herramienta!, ¿no? Está bien, ¿eh? Te lo hace todo más fácil. En resumen, hacer un sorteo en Instagram Stories nunca ha sido tan fácil y efectivo como ahora, gracias a la herramienta EasyPromos. Con nuestro sistema automatizado y nuestra capacidad para importar todas las respuestas a tus stories, organizar un sorteo de respuestas en las historias de Instagram es pan comido. Y también es muy guay que puedas programar mensajes de agradecimiento automático para que tus seguidores se sientan bienvenidos y valorados. ¿Qué más se puede pedir? Y nada más por hoy. Esperamos que a partir de ahora puedas sacarle el máximo partido a tus stories y utilizarlas para cumplir los objetivos marcados en tu plan de marketing. Y si tienes cualquier duda o consulta, no dudes en chatear con nuestro equipo de soporte en nuestra web easypromosapp.com. Están allí para ayudarte. Y ya sabes, si te gusta el contenido de marketing, suscríbete, dale a la campanita y un buen like. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.